soy Cubero Díaz y les quiero comentar que esto no se lo pierdan. Aquí comienza el bloque de Hoy puede ser un gran día y presenta Puro Rock Argentino. Si alguna vez quieres encontrarme a mí, trabajo en las vías del ferrocarril. Estamos escuchando Cómo me gusta el rock and roll, Avalancha y por supuesto quien nos acompaña como cada fin de semana, Ezequiel Ábalos en este bloque de Puro Rock Argentino. Buen día, Eze. ¿Qué tal, Cise? ¿Qué tal, San Marcos? ¿Cómo andan? Andamos bien, hago de quien contesta, de la voz, de voz bueno. de este momento. Bien. Preocupados por los incendios. Preocupados imagino, por ¿no? los incendios, sí, eso te iba a decir. Preocupados por los incendios. Chico. Le toca esta vuelta bastante fuerte a Tras las Sierras, ahí en la cuesta de Brochero, lamentablemente. Pero Bueno. monte, ¿no? Monte que se pierde. Ojalá que lleguemos a un momento de una conciencia de lo que significa la urgencia de dar vuelta a esta página en algún momento. Con respecto a este arranque, cómo me gusta el rock and roll, viniendo un poco a la música. La idea surge que no sé si va a ser de uno o dos bloques. De dos para por lo la menos. semana que viene. Es seguir un poco la vida de Miguel Vilanova, apodado Botafogo por Papo allá por el año 73. Que poco se sabe un poco de su trayectoria. Es un gran músico que estuvo ahí como un paladín del blues todo el tiempo, ahora con su carrera solista, pero que fue como muy primerizo lo que le pasó al comienzo de todo. Por eso escuchamos Avalancha. Y aquí viene la historia de Pirín Pin Pin. Se ríe solo. En algún otro momento. ¿Sí? Sí, por favor, esto queda grabado, así que después nos contás los de Pirín Pin Pin. Vamos con el primer toque. Esto sería Miguel Vilanova, que nace en el 56. Sí. Y su padre era peluquero, entre otras tantas cosas. Y viven por la zona de Carapachay y en un momento se mudan a Belgrano. Belgrano, no sé si conoces la plaza de Juramento y Cabildo, sí. donde hay iglesia y donde hay toda una plaza a la vera de ahí, la Plaza Belgrano, creo que se llama. Súper lindo. Y ahí el padre alquila un local de peluquería, que también trabajaba el PRO y diferentes
la quiniela y esas cosas. El PRODE, no existe más, ¿no? Perdón el paréntesis, ¿o sí? No sé, en cualquier momento vuelve seguramente. ¿Te acordás, no? Para identificar a la gente. Bueno, y ahí el padre tenía un sótano que le dice a Botafogo, a Vilanova, que lo limpie un poco. A todo esto ya Vilanova tocaba la guitarra, tenía un pequeño equipito de guitarra, tenía un par de amigos con los cuales que conocía de ahí del barrio, como Darío Fernández, que después fue el baterista de Papo, y empiezan a limpiar ese sótano y ahí a prepararlo como una salita de ensayo. Con Darío, en algún momento pasó por ahí Coco Romero con algunos músicos también, pero era todo muy chiquito, ¿viste? Tenía 15, 16 años, recién empezaban así. Pero ¿qué pasa? Con él, ahí y empieza a plomear, lo que se dice, llevar los equipos, las guitarras de los músicos, se hace amigo de Papo también, que lo lleva como plomo de Papos Blues. Esto año 73. A esta historia, Papos Blues se había separado el gran trío con Machi y con Pomo, del volumen 3 de Papos Blues, y Papo tiene una serie de shows que tenía que afrontar con diferentes músicos, pero no con Papo, no con Pomo y Machi, porque no querían. Entonces ahí, con Darío Fernández, que lo recomienda a Botafogo, empiezan a ensayar Papos Blues en este sótano, y ya al día siguiente o al fin de semana siguiente ya empieza a tocar el bajo Botafogo con Papo y Darío Fernández. Este trío, digamos que sucede en el año 73, 74, antes de lo que fue el disco Triángulo de Papos Blues, con Fanta y con Bafle, que era otra formación. Discazo. Fue todos los carnavales del 74, que entre uno de los shows que hicieron ahí, fueron a Punta del Este a tocar con Sui Generis. Mirá. Sí, ¿no? Esas cosas así, de pronto Botafogo estaba tocando ahí con Sui Generis, con Papo en Punta del Este. Una cosa ahí. Bueno, él era muy amante de la música de Papo, entonces las conocía todas, digamos, casi no tenían que ensayar porque sabía todos los temas de memoria. Claro. Bueno, terminan esos carnavales, esos shows que tenían vendidos, y ahí Papo empieza a juntarse con Fanta y a hacer lo que sería después el volumen 5 y Triángulo. Bien. Y Botafogo queda medio boyando, pero con el prestigio de haber tocado con Papo. Entonces, así como así, un día aparece Pirín Pin Pin, Genizo, que había sido amigo de Tanguito, en la parte más reventada, por decir así, y que era cómplice plomo de Manal, y quería armar una banda, tocaba la batería, Genizo, y quería armar una banda, tenía otro amigo que le decían Pan, y por ahí también estaba Dicky Campilongo, uno que había tocado con una banda llamada Abejas, pero que no trascendió en su momento, y van a la casa, van Pirín Pin Pin y Pan. Es muy gracioso los nombres, los apellidos, ¿no? Parecen sí. Todos marcados por Papo, ¿no? Papo le ponía apodo a todo el mundo. Fanta, Y ellos, Bafle. como era Papo, bueno, se lo dejaban, ¿no? Se lo dejaban. Pirín se lo puso Javier Martínez porque hacía de Pirín Pin Pin y armaba la batería, ¿ves? Ah, mirá. De ahí viene. Bueno, lo van a buscar porque había tocado con Papo y para tocar guitarra en un proyecto que tenían que se llamaba Avalancha, donde cantaba una chica que se hacía llamar Lengua Larga. Bueno, seguimos con los apodos. Que era Liliana Lagarde. Bueno. Más conocida como Lengua Larga. En su momento, era como la cantante de la banda que después se alejó.
y no estuvo en la grabación. A todo esto consiguen unos venezolanos que querían grabar un disco de rock and roll, que esa es una historia así media rara de la que todavía estoy investigando. Bien. Y le hacen grabar a Avalancha todo un disco, un long play, Ujú. y donde ellos invitan a Charly García, a David Lebón, se arma la banda y graban un disco. De ese disco, los venezolanos les pagan a ellos plata, bastante, y se llevan el disco a Venezuela y nunca más aparecen. Desaparecieron del mapa con el disco. Nunca más se supo de ellos. Pero de esa grabación quedan dos temas. Una es lo que estamos escuchando y otra es una historia de una chica que estaba con ellos en uno de los shows, que fueron a la casa de lo que era Nacho Smilari en el Bajo Flores, y a la madrugada se despiertan y uno ve por la ventana que le decían la rusa, se fue con los basureros, porque de ahí salían todos los camiones de basura para repartir, para juntar la basura de Buenos Aires. Así que si querés escuchamos el tema de Avalancha. Por favor. La rusa se fue con los basureros. Valentín se fue con los basureros. Después de haber pasado la noche juntos, yo me creía que era feliz. La rusa se fue con los basureros. La rusa se fue con los basureros. Pero más me gusta. Pero más me gusta. Esa podrida esa podrida Estamos escuchando Avalancha, la rusa se fue con los basureros. Y así fue, así fue. Así fue, y bueno, Avalancha estamos hablando del año 75, cuando graban estos temas. Tocaban poco porque no tenían tantos equipos, no tenían tantos shows, pero cuando tocaban les prestaban equipos, les prestaban cosas y la banda sonaba muy linda. Avalancha, una de esas bandas que siguió como un poco la base de rock and roll, de este estilo de rock and roll, así más Claro. cuadrado, más sureño. Y bueno, ¿qué pasa? Ellos ensayaban en esta sala ahí abajo de la peluquería. Y un día, Botafogo tenía que ir al banco a hacer los depósitos del negocio del padre. Y atrás de él se le arrima un señor que le dice: hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, pibe? Ah, ¿cómo le va? Yo soy el comisario tal. Yo sé que vos sos un buen pibe, no sé qué, pero eso de juntarse con ese pirin pin pin, eso va a andar muy mal. Y se cagó todo. Botafogo, ¿viste? Que lo encare así, era el año 75, 76. Sí, comprendemos la época. Claro, uno se ríe, No, uno se porque- ríe ahora por una imagen, ¿no? De comisario, el nombre Pirin Pin Pin, a quien hacía referencia, Sí. pero hay que pensar realmente en qué momentos estaba. Era un momento donde también lo rockero se pensaba que era subversivo, ¿viste? Claro. O sea, había mucha mezcla en eso. Entonces a muchos, como las cofradías de la Flor Solar, y a muchos fueron perseguidos porque, no sé,
porque eran rockeros, porque eran hippies, porque andaban por ahí libres, porque no tenían un trabajo fijo, ¿viste? Porque no se vestían de traje. Claro. Era todo un momento también que había una confusión también, ¿viste? Que los rockeros no eran subversivos, sino que eran músicos, ¿sí? Con una forma de pensar. Tal cual. Una situación que, a Botafogo se cagó en las patas a tal punto que al día siguiente hacen una razzia en la peluquería de Botafogo, del padre. Ah, mira. No encuentran nada, pero se los llevan presos todos una semana o unos días. Entonces ahí se cagó todo Bota y le dijo, mire, no, ya no da, este es el boliche de mi viejo, no, ya no sé. Se cagó en las patas, lo cual tiene toda la razón como para que le suceda, y se va de la banda. Ahí a Avalancha entra Nacho Smilari y suceden los gloriosos shows de Avalancha con Polifemo en el Teatro Astral y después en el Teatro Gran Rex, cuando Polifemo pega después del Adiós Sui Generis, era David Lebón y Rinaldo Raffanelli, y Juan Rodríguez pegan con el Suéltate Rock and Roll. Y Botafogo, por su lado, arma una banda con el periodista César Pradines y con el uruguayo Beto Satrañe, que venía recién llegadito a Buenos Aires, había tocado el bajo con Morris, antes de que Morris se vaya a España, y arman un trío que se llamó Tren Plateado. Tren Plateado. Tren Plateado, que tocaron en televisión y después tocaron en el Teatro Odeón, un teatro glorioso que después fue destruido, fue demolido, en la calle Corrientes. Y se integra también a una banda que se llamaba Carolina. Carolina era una banda donde estaba Suri, Vicky Campilongo, Puré y Luis Vargas. Pure. Es otro capítulo, profundizar ahí. Por favor. Pero bueno, la cuestión es que Botafogo se integra a Carolina con Víctor Amudis en la batería y Botafogo lo mete en la banda Gringui Herrera. Gringui Herrera. Y bueno, Suri y Gringui después se van a España, como tantos otros, y Carolina siguió su vida en España en el 79. Pero Botafogo, a todo esto, se decide ir a España. Y ahí es cuando empieza esta historia de Botafogo en España, con Papo, con Cucharada, una banda española que fue como la primera banda que grabó para Chapa Discos, el sello que después grabaría a Morris y a Ariel Roth con Tequila. Una historia muy interesante que merece tiempo. Merece tiempo. Sí, no, totalmente. No. Vamos a estar acá, pero mientras tanto te cuento, para cerrar este bloque, sí, que mientras Botafogo está en Avalancha, Tren Plateado y después Carolina, siguió la amistad con Papo, con quien había compartido esos carnavales del 74, y cada tanto Papo lo invitaba a tocar, pero ya como guitarrista, cuando estaba tocando Papo con Alejandro Medina y Darío Fernández, que que graban el volumen 7 de Papos Blues en el Teatro Sanssouci. Ese show, parte de ese show quedó plasmado para el disco Papos Blues volumen 7. Ah, mira. Y Botafogo esa fecha tocó unos temas, pero no quedaron metidos dentro del disco. Mira. Estuvo como invitado de unos temas. Y o sea que siguió la amistad con Papo, cada tanto Papo lo invitaba a tocar. La cuestión es que después de toda esta situación, Botafogo se va a España. Casualmente, al mes de estar allá, llega Papo y se encuentra con Papo. Y ahí comienza toda la historia de Papos Blues en España, que es lo que vamos a hablar la semana que viene. Bien, buenísimo.
Y lo que vamos a escuchar ahora está en un álbum donde participan, o sea, si ya nos había quedado resonando esto de Botafogo alguna vez, compartiendo con Sui Generis, digo por el tema de la variante de músicos que comparte en este disco Don Vilanova, Botafogo y amigos, ¿no? Por más que estamos en otra época, es muy variada, tiene temas con Chango Spasiux, ¿no? Sí. Es variado con quienes comparte, ¿no? Pablo Meda, Germán Weidmer, un montón de artistas. Con esto nos vamos a ir. Nos vamos a ir con un tema que hace Botafogo de Papo, porque esto es un anticipo de lo que voy a contar la semana que viene. Cuando Papo Blues toca en España, que tocan 4, 5, 10 veces bastante bien, con mucho público, dejan una huella muy fuerte, que ya voy a contar también cómo queda, porque también eran los comienzos de Morris en España, del rock and roll y todo eso. Papo desaparece porque se va a Barcelona y quedaban 2 o 3 shows por cubrir. Y Botafogo medio se pone un sombrero, se pone medio un saco y hace de Papo en 2 o 3 shows en España. Porque Papo no estaba, pero tenían los shows vendidos. Entonces se camufló como si fuera Papo y cantaba como Papo. No te puedo todos creer. Los temas. No te puedo creer. Y por suerte dice que no lo descubrió nadie. No te puedo creer. Bueno, historias, ¿no? ¿Qué historias, por favor? Como siempre, gracias. Y nos quedamos escuchando entonces un poquito de este primer tema que está en el disco Don Vilanova, Botafogo y amigos, con un montón de invitados, entre los que está Papo y, por ejemplo, por nombrar a alguien, el Chango Spasiuk. Ezequiel Ábalos, hasta el próximo fin de semana, entonces muchísimas gracias. Dale, bueno, hasta luego. Que tengas muy buen día, gracias. Bueno, vamos con esto, le damos volumen entonces. Don Vilanova, Botafogo, hoy acá en el bloque de puro rock argentino. Desde San Marcos Sierras para todo el mundo. En el aire, Radio Quilpo FM 100.7 y sanmarcosierras.net.